Sintonía habitual también de nuestra sección Jaeneando, los martes aquí en este Hoy por Hoy Jaén, y también mucha alegría de encontrarme con un amigo, con Joaquín Cruz, que ya está por aquí con nosotros. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Virgilio. Un placer. Podríamos hablar de fútbol y de la historia del Real Jaén, también nos cundiría, ¿eh? También. El placer es mío, por supuesto. Pero bueno, hoy te has preparado un tema muy de actualidad, la devoción y la fiesta de la Virgen de la Capilla, que se celebraba estos días en la capital. Yo vi bastante ambiente en el centro, Joaquín. El jueves estuve trabajando, estuve siguiendo la ofrenda floral, estuve un rato bastante animado. Hubo, pero siempre menos del que a mí me gustaría, porque yo soy muy de la Virgen de la Capilla y bueno, creo que hay cosas que pueden mejorar y que se pueden relanzar. Pero bueno, sí, siempre la ciudad de Jaén alrededor de su patrona, a pesar de la que estaba cayendo. En que la tarde y noche del 11 de junio, los que íbamos arregladitos, menos más que nos refrescaba una gotilla por la espalda que iba cayendo. Pero costó ponerse el traje, ¿no? Madre mía, pero bueno, ya está, después se sale. Bueno, Joaquín, vamos a empezar ubicando un poco la devoción y la fiesta. ¿Cuál es el origen de todo esto? Bueno, realmente los hechos, digamos, originales se sitúan en la noche del 10 al 11 de junio, como se sabe, según la leyenda del descenso de la Virgen. Bueno, aunque hay un acta notarial que se levanta con testigos presenciales de una procesión que llama la atención de diversos vecinos del arrabal de San Ildefonso y que atribuyen a la presencia de la Virgen María, una procesión luminosa. Bueno, iba acompañada con diversas personas que se atribuyen a San Ildefonso y a Santa Catalina, que entonces era la única patrona de la ciudad de Jaén, porque la Virgen de la Capilla no se hace patrona, en este caso además patrona principal, hasta 1950, ¿no? Bueno, pues en ese relato es donde, digamos, surge el origen de la advocación a la Virgen de la Capilla. Si bien es cierto que si consultamos las crónicas del conde Establiranzo, entre 1458 y 1471 no hay referencia, aunque estamos hablando de 1430, sin embargo en esa época no hay referencia todavía a la Virgen de la Capilla. Entonces, bueno, realmente la devoción como tal a esta vocación de nuestra patrona hay que situarla en el siglo XVI, quizá a finales del XV, pero tampoco hay datos. A partir del XVI se convierte en la principal advocación mariana de la ciudad de Jaén, sin ser patrona, insisto, y bueno, pues va a formar parte de esa gran trilogía devocional jaenera, aunque la de nuestro Padre Jesús también se va a desarrollar un poquito más tarde, que va a ser pues la Virgen de la Capilla del Santo Rostro y nuestro Padre Jesús. Ese es el origen de todo. ¿Y por qué el 11 de junio? Bueno, el 11 de junio, precisamente por eso que hemos dicho, ¿no? En la noche, en la madrugada del 10 al 11 de junio, pues se supone que, bueno, que se vio esa procesión, que atribuyeron a la presencia de la Virgen María. Hay que tener muy en cuenta que esto se enmarca en una época en la que todavía no se ha reconquistado Granada. Por lo tanto, las razias o incursiones de los musulmanes nazaríes granadinos en la ciudad de Jaén eran frecuentes. El pueblo estaba atemorizado, necesitaba un refuerzo moral, ¿no? Fundamentado en la religión, para bueno, pues seguir en esa lucha contra los vecinos de Granada, ¿no? Entonces, bueno, se enmarca también evidentemente en esa época. El 11 de junio tradicionalmente, fíjate que tiene un acto fundamental por la mañana, que es la misa votiva de Cabildo. Se llama votiva, pues, que viene de voto, de promesa, ¿no? De los cabildos tanto del ayuntamiento como el de la catedral. Es una misa de agradecimiento, voto perpetuo por los favores que la Virgen María ha hecho a la ciudad de Jaén, ¿no? Es una tradición muy antigua. Realmente las primeras referencias escritas que tenemos son de 1570, y seguramente anterior, podríamos llegar a hablar incluso de finales del siglo XV, pero son elucubraciones, pero sí podemos fijarla en el siglo XVI, y se sigue haciendo, como vemos, el 11 de junio por la mañana, ¿no? Antiguamente tenía, digamos, más boatos, engalanaban las calles, la procesión parte de la catedral y llega a lo que hoy es la Basílica de San Ildefonso, el santuario de la Virgen, y bueno, pues allí pues se celebra, como digo, esa misa. En el siglo XIX tuvo algunos momentos de, bueno, digamos, de pausa o que se dejó de celebrar, por ejemplo en 1811, claro, es que en 1811 estábamos en plena guerra de la independencia y para empezar los canónigos estaban secuestrados por los franceses, entonces no se podía celebrar. En otras ocasiones vemos que, sobre todo en el siglo XIX, ha habido disputas
y rifirrafe entre el cabildo municipal y el de la catedral, y entonces a veces el ayuntamiento no ha acudido a la procesión. Ya sabe que los egos siempre por encima de todo, ¿no? Pero bueno, sí se puede hablar de una continuidad histórica, salvo algunas excepciones, ¿no? Y luego, bueno, el 11 de junio también podemos destacar evidentemente la ofrenda floral de la que ha hecho referencia, que es un acto pues muy bonito, con buena participación también tanto de los grupos digamos folclóricos, por decirlo así. Sí, de Lola Torres, todo esto, de la gente, de los niños, ¿no? Yo recuerdo ir con mi abuela en el niño, entonces es un acto muy, muy entrañable. Y luego por la tarde, bueno, tradicionalmente se hacía una procesión claustral interior con la Virgen de la Capilla, es decir, la Virgen de la Capilla no salía en procesión anual hasta los años 60. Generalmente había muchas imágenes de gran devoción que no salían a la calle nada más que en casos de gratitud, para agradecerle algún favor o para pedirle, ¿no? La Virgen de la Capilla era uno de ellos, precisamente junto con el Santo Rostro y nuestro Padre Jesús, aunque si salía en Semana Santa pues también lo sacaban en rogativa, etcétera, por epidemia y toda esta historia, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues la procesión, como digo, es un acto, digamos, moderno, pero bueno, que también ya se ha convertido en una tradición en la ciudad de Jaén. ¿Y el tema de la verbena y la feria? ¿Desde cuándo los tenemos? Bueno, fíjate que realmente la feria actual es una consecuencia de la verbena, y la verbena es una consecuencia del Rosario de San Bernabé. El Rosario de San Bernabé es, digamos, el último vestigio de esa práctica tan extendida en las cofradías de Jaén como fue el Rosario público. Antiguamente, todas las cofradías que hoy se llaman de gloria, incluso las que no tenían advocación mariana, hacían un rosario público. Era el culto principal de las cofradías en Jaén. El único que permanece de los antiguos, porque sí hay otros, pero que se han incorporado en los siglos XX y XXI, es el de San Bernabé, que se celebra la noche anterior, del 10 al 11, ¿no? Parte desde la Basílica de San Ildefonso. Me da mucha rabia que la gente diga Basílica Menor, porque todas son menores menos las tres de Roma. Y por lo tanto... hay que quitarle el menor. Basílica, como tal, no decimos Basílica Menor de la Macarena, ni Basílica Menor del Pilar, no, la Basílica seca, ¿no? Bueno, aunque efectivamente es menor, como es lógico. Bueno, pues parte de la Basílica y digamos que realiza el recorrido que se supone realizó la Virgen en la noche del 10 al 11 de junio. Después de ese rosario se celebraba una verbenilla. Empezó sobre todo a partir del siglo XIX, especialmente en esa época de la Guerra de la Independencia, para celebrar además alguna victoria del ejército español, pues empezaron a celebrarse verbenas alrededor de esta fiesta. Había otras en la ciudad, por ejemplo, en lo que es la Puerta de Granada, que es la zona del Camarín de Jesús, ¿no? Siempre que en Jaén veamos un cantón, ahí había una puerta de la muralla, y ahí en los cantones estaba la Puerta de Granada, alrededor de un convento que era el de Santa Ana, que desapareció en el 19. También había la Magdalena, el Cristo de la Aspiración celebraba, el Cristo de Burgos en la Alcantarilla, conocido como el de los Tres Huevos, la Virgen del Carmen en la desaparecida iglesia de San Pedro, que estaba en la Cuesta de los Caños, ¿no? Arroyo de San Pedro. Bueno, pues una de ellas, efectivamente, fue la de la Virgen de la Capilla. Pero fíjate que algunas mentalidades un poquito pacatas, puritanas o excesivamente beatillas, por decirlo así, decían que no, que esto era una fiesta religiosa, que no podía haber verbena. Pegaba una verbena aquí. Como si no hubiera tiempo para todo en la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues en 1914, de hecho, consiguen que se pierda, y no se va a recuperar hasta 1930, fíjate, 1930 se cumple el centenario del descenso de la Virgen, el quinto centenario, y es cuando se corona canónicamente la Virgen. Las vírgenes se coronan canónicamente cuando tienen una especial devoción por parte del pueblo. Y la de la capilla, para que veamos que es una devoción que hay que cuidar mucho porque está de capa caída, y esto hay que admitirlo, fue una de las primeras en ser coronadas de Andalucía. Aproximadamente entre las 10, seguro, mucho antes que la Macarena, por decirte algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues insisto en que era una devoción muy del pueblo que por diferentes motivos complejos pues se ha ido devaluando un poquito, y creo que había que insistir en esa devoción por lo que tiene de identificación también con la ciudad de Jaén. Y una vez se recupera, llegamos a feria. Se recupera la verbena, luego después de la Guerra Civil
en el 42 se hace oficialmente festivo el 11 de junio, y en el 48 lo que se hace es, porque esta verbena la organizaba se hace una junta de vecinos para que a nivel de barrio, digamos, pero una vez que es festivo, en el 48, 6 años después, se intenta, fíjate, recuperar la feria de agosto de Jaén, porque la feria tradicional de Jaén histórica del siglo XV no era en octubre, era en agosto, alrededor de Nuestra Señora de Agosto, que además pues se ostentaba el Santo Rostro, la catedral, por tanto era una fiesta importante de 15 días, luego de 20. Se pierde en el siglo XIX entre los calores, las sequías, las epidemias que motivaba todo esto, se traslada a otra de octubre que existía y se potencia la feria de octubre a partir de los años 80, sobre todo del siglo XIX. Entonces, oficialmente esa feria real de agosto estaba ya vacía de contenido, y lo que hace el ayuntamiento es intentar trasladarla oficialmente a la de junio. Por tanto, podemos decir que de alguna manera esta de junio es heredera de la histórica del siglo XV, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue, digamos, el origen, o ese es el origen de todo esto, ¿no? Pues bueno, esa coincidencia, ¿no? de hechos. ¿Y cómo era esa, te lo iba a preguntar antes, cómo era esa verbena antigua, Joaquín? ¿Se parecía mucho a las de ahora? Pues bueno, sí, ¿no? Pero claro, eran verbenas muy populares, muy... de baile, ¿no? De baile, muy polarinas, podemos decir, pues fíjate que sí podemos situar que llegaba desde San Ildefonso por la calle Arroyo, Teodoro Calvache, hasta las Bernardas y vuelta, ¿no? Y ahí en la zona de las Bernardas se situaban los cachivaches, los cacharricos, las atracciones de feria, ya había, con el chin chin pum, el chinchimpún famoso, que de ahí vino de chinchimpún de Linares, de la historia, porque parece ser que venía de Linares, ¿no? Guirnaldas, farolillos venecianos, banderas de papel de seda, música popular, evidentemente, se montaban barras, tenderetes, ahí se vendía agua de limón, gaseosa, los famosos tallos, que en Jaén a los churros se los llamaba, claro, el ponche helado, en fin, incluso se levantaron arcos de cartón piedra y con vegetación, ¿no? Incluso algunos años de mayor inventiva o dinero, pues arco voltaico y con luz, ¿no? Había también una caseta de baile, y era muy bonito que en lo que es la portada del descenso, en la calle Reja de la Capilla, que es donde se supone que se paró la Virgen, pues se montaba un altar efímero para conmemorar eso. Qué bueno. Muy bien, bueno, pues bastante curioso todo esto. ¿Presente y futuro de la devoción, Joaquín? Bueno, yo insisto... en conclusión, en segundo. Insisto en que hay margen de mejora, hay mucho margen de mejora, y creo que es una fiesta que había que potenciar, porque hay historia viva de la ciudad de Jaén, y especialmente la devoción a nuestra patrona, que hemos visto que en otros siglos fue la gran devoción mariana de la ciudad de Jaén, y que hay muchas cositas que hacer todavía. Yo sé que la Junta de Gobierno de la Cofradía está por la labor, pero hay mucho margen. Pues nos apuntamos en el debe todo lo que hay que hacer, y agradecemos a Joaquín Cruz que haya estado con nosotros aquí, otro espacio más de Jaeneando, la sabiduría, la tradición, la historia, la popularidad con él cada martes. Joaquín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Virgilio.